recreación en nuestros países, y si uno analiza la política pública de varios países de América Latina, vemos que todavía tenemos muchos vacíos en términos del reconocimiento de la recreación como campo, a pesar de ser reconocida en más de una constitución de nuestros países. Seguimos estando en posición de defensa de que el político y la política no sea esquizofrénica en el sentido de que dice esto es muy importante para la vida, esto es importante para el desarrollo humano, pero a la hora de la inversión y de las decisiones políticas no está presente. Y además porque el ocio siempre ha sido instrumento de poder en términos de control social, entonces no está ausente independientemente del modelo económico que esté vigente en los países en este momento. Al hacer ese análisis transversal, digamos, con clave reconocimiento, con clave legitimación, con clave de cuáles son las apuestas de esas políticas en nuestros países, por lo menos nos estamos haciendo la pregunta si todavía hay muchas inconsistencias en ese sentido. En términos de formación, cada vez también avanzamos más en la formación específica, un poco la apuesta ha sido ganar autonomía en el campo, particularmente en Colombia, por ejemplo, hay una tensión muy fuerte entre educación física, recreación, actividad física. Entonces, si la recreación está dentro de la actividad física o que está dentro de qué, categorialmente, digamos que la apuesta que estamos haciendo es como este campo tiene un sustento, un argumento teórico y conceptual que le es particular y que merece también una formación particular, y eso es un poco la apuesta por la autonomía y la legitimación de la recreación como campo académico, en el que tenemos que avanzar, pero en Colombia ya tenemos 6 maestrías y eso para nosotros es un avance. En agosto empieza el doctorado de la SER en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, que ese también es un avance, es decir, son apuestas que se están haciendo en ese sentido. En términos de cómo vamos en cuanto a la mirada, creo que si bien, y es parte de una política más de reconocimiento de la diferencia y la diversidad, hay miradas distintas, es decir, hay tendencias que ven la recreación como la denominan, y creo que lo van a ver con Ricardo Lema, como recreación educativa. Por otro lado, hay posturas todavía clásicas, digamos, que repiten un poco, autores de hace 10, 15 años, o se acogen a la ley para su definición y su explicación, pero también está surgiendo con mucha fuerza una mirada crítica al campo, una mirada crítica en términos de mirar cómo estamos haciendo esa relación realidad-teoría, cómo estamos superando esos desfases, y más, aunque en esto también hay diferencias obviamente, más que criticar, porque criticar es criticar para construir, ¿cierto? Y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, Argentina, Brasil, y nosotros estamos un poquito entrando, y digo un poquito porque creo que reconstruirse epistémicamente no es una tarea fácil, es una tarea terriblemente compleja, estamos avanzando hacia allá. En ese sentido, la propuesta es, más que mirarnos desde lo que no tenemos, porque como decía Ricardo Peralta ayer, sí somos un continente que nos falta todavía producir o entrar en esa dinámica de producir conocimiento de una manera permanente y consistente. La producción teórica en América Latina en el campo de la recreación tiene vacíos importantes porque nos hemos sustentado principalmente desde marcos conceptuales otros, que no quiere decir que los neguemos, porque eso es parte, digamos, de la discusión y de la tensión que hay. No es como si empezáramos de cero, porque igual es construir a partir de una historia y de un proceso de producción de conocimiento que se ha dado en el mundo respecto al campo, pero ya también superar esas miradas que a veces nos han escrito desde ahí o nos hemos inscrito a ellas de manera poco crítica, porque creo que aquí es desde ahí desde donde se quiere apostar. Entonces, en términos de cómo mirar el campo en la recreación, es más mirarlo desde la emergencia, es más mirarlo desde la potencia, es más mirarlo desde todas estas prácticas que mirábamos anoche, que son fortaleza y que son campo de producción de conocimiento. Porque parte del problema que vivimos en el tema de producción de conocimiento es que a veces nos paramos en otra disciplina para mirar el campo, en lugar de pararnos en el campo para mirar la disciplina y mirar cómo contribuyen a construir un cuerpo argumentativo distinto. La próxima, por favor.
referencia y cómo avanzamos hacia un pensamiento más categorial. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está a nosotros sustentando? ¿Desde dónde estamos explicando lo que hacemos? ¿Desde dónde miramos una práctica? ¿Desde cómo hacemos esa articulación con cultura? Porque a veces trabajamos el campo como si el campo fuera hacer actividad, pero no requiere explicación, no está en una realidad, no está en unas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, además en unas condiciones como las que viven particularmente en nuestros países. Es decir, la recreación en nuestros países está implicada en realidades muy fuertes, ¿cierto?, de las que nosotros tenemos que hacer parte, tanto en la solución como en la comprensión. Yo diría primero en la comprensión con H, ¿cierto?, para lograr incidir sobre esas realidades. A mí, y esto lo vengo yo diciendo hace algún tiempo, creo que a veces la angustia por tener, y lo digo angustia en términos de conocimiento, esa angustia por tener una definición acotada, ¿cierto? La recreación es ABC, punto final. Creo que en este momento no estamos, y no sé si esa sea la apuesta, ¿cierto?, de tener una definición entre renglones, o si más bien comprender la complejidad de este fenómeno, como lo decía el doctor Cuenca muy claramente ayer. Es decir, es complejo, es polisémico, nuestra realidad es compleja, está el movimiento ahí. Entonces, ¿qué es tanto la angustia de tener esa definición si no sabemos qué es lo que estamos definiendo? No estamos comprendiendo la complejidad de lo que estamos definiendo. La siguiente, por favor. En ese sentido, yo, la postura, el lugar desde donde me paro aquí, es que la recreación, el campo del ocio y la recreación, y particularmente el ocio y la recreación, se construye a partir de los significados que la gente le va dando a la experiencia de ocio. Es decir, cada vez más, cuando uno investiga prácticas, cuando uno investiga experiencias, como en este programa, por ejemplo, de los que les mostraba yo algunas fotos, los viejos no tienen una definición, es el significado que le dan en términos de cómo están haciendo su vivencia, de cómo se relacionan en un espacio y en un tomarnos unas dimensiones tiempo-espacio, ¿cierto?, que han sido tomados por otras prácticas, que han sido tomados por una apuesta más, cada vez más estandarizada del consumo que agota la vivencia en sí misma. Para hacer esta ponencia intenté buscar en internet, por ejemplo, a ver si encontraba en América imágenes y fotografías de prácticas de ocio en América Latina. Miren, y es absolutamente frustrante. Termina uno, sí, frustrado, porque busca uno por la categoría recreación y sabe exactamente lo mismo que ya sabemos en términos de prácticas. Se busca descanso también. Particularmente, y estoy hablando del buscador Google, que ustedes saben que es muy potente en términos del número de búsquedas que arroja. Cuando uno busca por ocio, no sale casi nada. Cuando uno busca descanso, solo salen personas durmiendo. ¿Cierto? Que tiene que ver también en cómo hemos construido nosotros ese imaginario de lo que es el ocio y la recreación, asociada también a una lógica de mercado que nos la está imponiendo, porque por ejemplo parte del problema que tenemos en nuestros países en términos de la inversión pública en programas de recreación, en una formulación de política, el crear unas condiciones, porque yo creo que para lograr esto nosotros no nos divertimos por la gente, no tenemos la experiencia de ocio por la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear condiciones para que eso sea posible. Por eso es que tenemos que ser gestores, investigadores, académicos, es decir, casi que nos tenemos que, en nuestros perfiles tiene que estar todo por los niveles de desarrollo que tenemos. Pero ¿cuál es el problema? En nuestros países, en muchos de nuestros países, las oportunidades y el acceso al ejercicio de lo que es un derecho, ¿sí? Porque cuando uno llega a una alcaldía, por ejemplo, no tiene que pedir el favor porque es un derecho constitucional, está en nuestra carta. Pero, sin embargo, se ha dejado a la lógica del mercado si la gente tiene acceso o no a oportunidades de recreación, ¿cierto? Y a veces terminamos diseñando y operando programas, como digo yo, de pobres para pobres, es decir, con pobreza y con una mirada pobre de lo que esto debe ser, cuando lo que estamos buscando es potenciar al sujeto, ¿sí?, dignificar al sujeto, porque ese es otro problema en nuestros países.
Si trabajamos bajo una base de dignidad humana, ¿qué significa para nosotros dignidad humana? Cuando lo que hacemos desde una perspectiva de derecho, que son unos universales que hemos asumido, pero que en nuestros países terminan siendo cubiertos entre comillas, ¿cierto? De acuerdo a una escala que dice estos tres derechos los vamos a garantizar y el resto no, porque no hay plata, porque no nos parece, y en eso las afectaciones de la política en el tema del ocio y la recreación son terriblemente fuertes. ¿Por qué? Porque los modelos de desarrollo con los que hemos trabajado, para lo que hemos vivido y que han regulado nuestras prácticas y nuestras convivencias, dicen que el ocio y la recreación es importante para la vida de la gente, ¿cierto? Porque además no hay, digamos, un link, una vinculación entre conocimiento y formulación de política. Entonces, por formular política parece una cosa que está ya separada de todo esto que se viene trabajando, no solo particularmente en Colombia, que es por el país por el que hablo, sino en América Latina. Entonces, ¿cómo esa experiencia de ocio, que creo que es parte de lo que nos tenemos que fortalecer como continente, es esa comprensión del mundo en el que el ocio se está dando, el contexto en el que el ocio se está dando? ¿Y cómo explica qué es lo que pasa? Que en eso Ricardo Peralta fue ayer suficientemente enfático de la relación con el contexto. Entonces, ¿qué prácticas se producen ahí? ¿Qué prácticas son posibles ahí? ¿Qué podemos nosotros hacer ahí? La siguiente, por favor. ¿Qué podemos nosotros hacer ahí en términos de preguntarnos de cómo está esa realidad en la que la experiencia está escrita? Por eso es que cada vez nos cuesta más trabajo generalizar definiciones y generalizar alternativas, ¿cierto? Porque aquí yo creo que la resistencia que se da en términos de los modelos que están regulando nuestras vidas, modelos políticos y económicos, es nosotros cómo vamos a pararnos en ellos para comprenderlos y mirarlos distinto. Porque no es la crítica por la crítica. O sea, nosotros no podemos entrar en el juego, en ese juego, ¿cierto? De cómo construimos nuestros propios argumentos desde esa realidad que está en movimiento permanente, que en Oaxaca es distinto, que en Medellín es distinta, que en Bogotá, Colombia es distinta. Y que si llegamos a territorios específicos, ¿cierto? Que es donde se construye la vivencia, que es donde la gente habita, que es donde la gente vive, que es donde la gente es, entre comillas, muy seguramente seremos más pertinentes en cuanto a cómo lo vamos a hacer, porque, o sea, ¿quién es ese sujeto al que estamos llegando? ¿Cómo lo estamos comprendiendo? ¿Ese sujeto está incluido o no está incluido? Porque parte de lo que pasa y el grave problema que afrontamos en recreación es el tema de la recreación dirigida. Si nosotros hacemos un programa con un listado de actividades y llegan los sujetos y los sujetos tienen el menú de usted va a participar a las 8 en esto, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y el mercado nos está ofreciendo lo mismo, el sujeto no está implicado en ese proceso, o sea, no es partícipe de ese proceso. Por eso es que el tema de la participación social para nosotros también es tan relevante. La participación infantil es relevante. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Planeamos con el sujeto ausente y no creamos las condiciones para que en ese espacio igual pueda ni siquiera discutir qué es lo que vamos a hacer y por qué y para qué. Y estamos hablando de transformación, y estamos hablando de construcción de sujeto. La construcción de sujeto no es posible si nosotros mismos planeamos con el sujeto ausente, y que sabemos que los procesos de participación son costosos, largos y difíciles, pero planeados son posibles de lograr en comunidades, por ejemplo, los trabajos que hace Giovanni con sus equipos acá. Entonces, desde aquí, nosotros, desde ahí, ¿qué condiciones vamos a crear y qué apuestas nos vamos a hacer? ¿Cuáles son las subjetividades que vamos a intentar movilizar? Porque no es pasar de un modelo de control a otro modelo de control. Si aquí hablamos de libertad, ¿de qué estamos hablando? Como dice Neulinger, únicamente estamos hablando de libertad percibida, o estamos aprovechando ese espacio que estamos construyendo con la gente para que la gente haga uso de esa libertad. Porque creo que un poco nuestra apuesta también es crear el caos y decir desde ahí cómo reordenamos también nuestras prácticas, cómo reordenamos nuestra vida cotidiana, que creo que es una categoría que nosotros
que particularmente en América Latina, en el campo de la recreación, no hemos profundizado lo suficiente, que es la categoría vida cotidiana. La siguiente, por favor. Este, por ejemplo, para la redundancia, es un ejemplo de un análisis categorial de la relación del campo de la recreación con la construcción de ciudadanía, que es parte de lo que se está manejando en algunos discursos académicos en el campo de la recreación en nuestros países. Es decir, cómo puede, desde esos contextos de recreación y ocio, cómo se puede favorecer la construcción de ciudadanía como un espacio de formación para la libertad, ¿cierto? Es decir, cómo puedo ejercer yo desde ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Porque, insisto, uno ve un poco, y yo me encontraba un autor con el que coincidí, digamos, ¿cierto? De por qué a nosotros a veces no nos escuchan, de por qué nosotros nos queda a veces tan difícil entrar en el campo de lo académico y ser legitimados desde ahí, ¿cierto? Más allá pues de los desarrollos y de los problemas y de lo que yo anotaba en términos de factor que incide como desde la falta de reconocimiento de la importancia del ocio y la recreación en la vida de la gente, en la escuela, ¿cierto? Que es otra pelea que nos estamos dando desde la política pública en educación, porque tampoco puede ser, y ahí está la discusión de si la educación en la escuela es transversal, de si la educación en la escuela es un taller, o cómo la pedagogía del ocio hace parte de esa misión que tiene el sistema educativo de un país para formar a los sujetos, que eso todavía no es posible, porque solo formamos en lo que siempre formamos, seguimos con currículums ortodoxos. Entonces imagínense, llegar a una escuela con el discurso de la recreación es complicadísimo, o por lo menos en nuestro país no es fácil, ¿sí? Así hay algunas particularidades. En esta franja que está más oscurecida, ¿cierto? Creo que tenemos que profundizar un poco más en términos de esa diversidad de prácticas que tenemos, ¿cierto? Porque también, y muy relacionado con la política y con las lógicas que condicionan, digamos, nuestra vida cotidiana y nuestras prácticas, tiene que ver cómo, a pesar de algunas emergencias importantes, algunos avances importantes, particularmente en Colombia, con el tema de la diversidad, la igualdad, ¿cierto?, conduce a que apliquemos fórmulas. Es decir, yo como apuesta política quiero que un grupo social específico todos tengan oportunidades de ocio y recreación. Entonces lanzamos una fórmula, como cuando uno va al médico, ¿cierto? Y le dice: este medicamento es para el dolor de cabeza, este medicamento es para su hígado, para su colon, y con esto se va a curar, ¿cierto? Entonces se nos olvidan esas brechas primero que traemos, brechas sociales, económicas, pero también se nos olvida las diferencias por etnia, las singularidades. Entonces, ahora hablamos de una discriminación positiva, y entonces para el afro, y entonces para el indígena, pero igual, la diversidad sigue siendo, y la diferencia sigue siendo considerado un problema, y ese tiene que ser un tema de discusión nuestro. Es asumirlo en su complejidad y dejar de que sea un problema, ¿cierto? Porque es una apuesta en la que nosotros tenemos que estar. Entonces, ¿cómo nosotros a través de nuestro trabajo, digamos, cuando el sujeto está ahí y cuando vamos a un contexto, porque también, y yo lo planteaba en San Luis Potosí, la discusión sobre el tema de la intervención, ¿cómo vamos a incidir sobre ello? ¿Cierto? Y eso no se queda en tener una definición de 3 renglones, eso se queda en una comprensión más compleja, y se queda corto, ¿cierto? Porque creo que parte de nosotros, por ejemplo, estamos en la tensión de lo tradicional y lo contemporáneo. En ese programa que yo les hablaba, los adultos mayores llegan a un espacio después de un proceso municipal y departamental, ¿cierto?, en donde hay una recuperación de prácticas culturales, y cuando nos encontramos, por ejemplo, nos han tocado casos en que llega una señora de 70 años disfrazada de Shakira, pero es su práctica, ¿cierto? Es lo que ella está haciendo y es como ella lo está asumiendo. Y hay una tensión con lo institucional, porque infortunadamente nosotros nos encontramos, y
de pronto lo hablaba Katia de lo que está pasando en DF, frente a la ausencia de esa práctica y de esa tradición en el espacio urbano, es visto como tan bonito y ahí nos quedamos. Es decir, no desde un reconocimiento de su importancia y de su significado, ¿cierto?, para la identidad de un país o para la identidad de un grupo, sino tan bonitos que se ven, el vestido tan colorido y tan hermoso. Eso es más que eso, pero en eso, allá eso termina reducido. Y creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es enfrentar la tensión y estar ahí, ¿cierto? Y también construir desde ahí, porque también a uno la gente le dice, ¿usted por qué me quiere poner a hacer otras cosas? Y es lo que yo digo, yo no le estoy diciendo que haga otras cosas, yo digo que se pregunte qué es lo que está haciendo para ver si es lo que quiere seguir haciendo. Entonces, si nosotros logramos que la gente se cuestione sus prácticas de ocio, se mire hacia adentro, diga qué estoy haciendo aquí, cuál es, porque es como cuando dicen los jóvenes que son libres, y uno oye a muchos adultos además diciéndolo, ¿no?, que dicen que son libres y diversos, pero que uno se los encuentra en la calle y todos se visten exactamente igual, ¿cierto? Es un poco eso. Entonces, ¿cómo logramos nosotros provocar? Porque creo que en eso tenemos que ser inmensamente provocadores, ¿sí? Al generar un poco ese desorden, ¿cierto?, que la gente se pregunte quién quiere ser. Además, porque tiene que ver con una utopía de sociedad. La siguiente, por favor. Aquí no entro mucho, simplemente quiero enunciarlo porque me parece muy importante, y lo que vimos en la calenda ayer me parece bellísimo, además como contexto. La siguiente, por favor. En términos de, siempre dicen de cómo somos los latinoamericanos, y Katia lo hablaba un poco de su experiencia con el doctorado, ¿no?, de cómo eran como grupos distintos, ¿cierto?, y que somos habladores o que somos festivos, porque creo que también tiene que ver mucho con el estereotipo, ¿cierto?, el estereotipo que tenemos como latinoamericanos. Pero sí hay un espacio que sea europeo, sea norteamericano, sea latinoamericano, está presente, que es lo festivo, y en Latinoamérica y en nuestros países y en los barrios y en los territorios, en los microespacios específicos, se da de manera particular. Y es como logra sacar lo festivo, lo que somos, en términos de cómo hemos apropiado los modos de ser, de comportarse y de pensar, y se sale de ahí, que tiene que ver un poco con toda esta teoría acerca del carnaval, pero es cómo nosotros logramos recuperar eso y cómo construimos conocimiento también a partir de ello, ¿cierto?, a partir de esas prácticas que se están dando fuera de lo oficial, que se están dando fuera de lo institucional. Que, por ejemplo, en nuestro caso, con el programa que yo les decía, que se llama Encuentros Culturales y Recreativos del Adulto Mayor, la institucionalidad está mediando. ¿Y por qué está mediando la institucionalidad? Porque si la institucionalidad no diera el dinero, no sería posible ese encuentro. Pero igual, cuando ellos están en sus propios espacios, ellos muestran sus propias resistencias, incluso resistencias que uno ve que chocan. O sea, que a mí me encantan esos enfrentamientos con uno mismo, porque lo hacen pensar. Lo importante es que uno siempre esté dispuesto a que lo toque, o como se dice coloquialmente, a que lo despeluque, ¿cierto? Cuando en esos espacios las personas mayores empiezan a comportarse de una manera distinta, ¿cierto? Entonces uno ve a una señora de 75 años coqueteándole, ¿se entiende? Sí. Ah, bueno. Coqueteándole a otro señor de 70 años públicamente, ¿cierto? Y le dice una frase, uno dice, oiga, pues, pero es que usted tiene 75 años, ¿usted cómo va a estar coqueteando a estas alturas de la vida si usted tiene que estar serio y bien puestecito? ¿Cierto? Es un poco eso lo que sucede con lo festivo. Es como le mueve el piso a la gente y cómo logramos nosotros recoger eso como oportunidad pedagógica, ¿cierto? Cuando estamos ahí y cuando eso es posible. La siguiente, por favor. Porta la creación de rasgos agrarios y campesinos. En este programa que nosotros hacemos, esto es bien particular, ¿cierto? Porque además, para unos,
y yo estoy un poco, no estoy de acuerdo con lo que el doctor Cuenca planteaba ayer acerca del tema de tiempo libre, ¿cierto? Ellos no hay un tiempo libre disponible, no hay un tiempo, o sea, esa clasificación que conocimos hace décadas atrás, en tiempos absolutamente fragmentados, no existe. Para muchos nunca ha existido la categoría como tal, ¿sí? Y llegan y dicen, es la primera vez que a mí me hablan de esto, o hablar con los grupos indígenas, y uno les pregunta, para ustedes, ¿qué es eso la recreación? El término ni siquiera existe para ellos, ¿cierto? Por eso tenemos que hacer nominaciones distintas de las cosas, porque nosotros, eso es como cuando uno trabaja perspectiva de género y llega a una comunidad de mujeres a hablarle de perspectiva de género, a hablarle de la igualdad de los géneros absolutamente descontextualizados, ¿sí? Entonces uno echa un discurso, trabaja con la gente y luego la señora llega a su casa y el marido le pega, ¿cierto? Porque se resistió de alguna cuestión, de una práctica que venían haciendo, y uno piensa que llega de afuera y pone y la cosa se da muy fácil. Eso no es así, ¿cierto? Lo mismo sucede con el ocio, pero eso es lo que nosotros tenemos que recoger de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, durante más de 6 años, más de 10 años, estuvimos recogiendo año a año los imaginarios que ellos tienen sobre ocio y recreación, y básicamente, obviamente uno no espera definiciones, y ellos lo que hacen básicamente es vincularlo con la evocación. Es decir, para mí es un espacio para evocar y para estar con mis amigos, porque viene el recuerdo, viene todo eso que ha sido su vida, y es empezar a mirar, porque es un poco construirse también, que creo que esa es una oportunidad que los viejos da la recreación y que los viejos nos regalan a nosotros en estos espacios, que es construirnos como sujeto historizado, y es construirnos desde ahí, porque es recogernos desde lo que fuimos. En la fiesta la subjetividad convive con la suspensión temporal. Yo creo que es un poco dejar de pensar que la fiesta sucede y se acaba. Esos son como los eventos académicos, ¿sí? Cuando uno, en Colombia por ejemplo, nosotros hacemos los años pares los congresos, los años impares los simposios. A propósito, los invito a congreso este año. ¿Y cómo logramos nosotros conectar todas esas cosas, ¿cierto? Que ese congreso sea un evento aislado, y cómo va encadenando y cómo va recogiendo, que creo que es un poco lo que pasa también con los programas de recreación, ¿cierto? Como cuando se habla de recreación empresarial, ¿cierto? Que son eventos aislados todo el año y uno no tiene nada que ver con el otro, no se recoge, no se vincula a partir de ahí lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos potenciar esos espacios para ser también propositivos en términos de poder cualificarlo? La siguiente, por favor. Esta es simplemente una definición que me gustó y quería compartir con ustedes, porque creo que es parte de lo que la fiesta contribuye, y creo que ese carácter festivo de los países latinoamericanos es potencia, y es potencia fuerte para el campo del ocio y la recreación y su vinculación con la cultura, porque creo que también es parte del problema que tenemos en nuestros países, que parecería que no tiene nada que ver con la cultura, o como leía yo alguna vez en una página, no recuerdo cuál, en una página web de un periodista español, donde decía que nosotros, para hacernos valer, hablábamos de cultura, ¿cierto? Porque no valíamos, más o menos era lo que planteaba este periodista, pero es igual a lo que nos seguimos enfrentando. La próxima, por favor. La creación de un colectivo como desafío posible. La próxima, por favor. Creo que construir el campo desde una perspectiva latinoamericana obviamente no es posible si no nos constituimos como colectivo, porque no hay otra manera de hablar desde una misma mirada, que no quiere decir homogeneizar la mirada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Quiere decir cómo trabajamos vinculados por un mismo propósito, que creo que es un desafío
de conocimiento importante. Creo que el escenario con el que contamos actualmente es como lo decía cuando empecé, es un escenario lleno de riqueza, es un escenario lleno de posibilidades. ¿Cómo aprovechar esas experiencias, no solo de lo festivo, ¿cierto? Porque también muchas otras experiencias que no necesariamente tienen que ver con lo originario, con la tradición, con la cultura, porque parte de eso no lo tenemos que cuestionar. O sea, muchas de nuestras prácticas culturales en el campo del ocio y la recreación son perpetuadoras de inequidad, desigualdad, machismo, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también lo tenemos que mirar, porque creo, por lo menos es mi postura con respeto, no creo que ese sea el conservacionismo por el conservacionismo. Creo que hay que mirar también críticamente eso. Nosotros, por ejemplo, en nuestras tradiciones recreativas, o como la gente llama algunas lúdicas, yo no las volvería a repetir. Siempre pongo el ejemplo de arroz con leche. No sé si aquí lo conocen, la ronda arroz con leche, me quiero casar. Es en ese sentido, ¿cierto? Porque esos contenidos, tenemos que hacer análisis intertextuales de esas rondas, de esas canciones, de esos bailes, porque estamos perpetuando lo mismo. Entonces la pregunta, simplemente la pregunta, para que cada quien se la conteste, es si en esa apuesta recuperar la tradición significa mirar eso acríticamente y simplemente mantenerlo porque nos parece lindo, ¿cierto? Creo que eso también es una invitación que hago particularmente. Potenciar el hecho de contar con un escenario donde emergen significados y prácticas emancipatorias. Creo que seguimos en un momento de efervescencia que no debemos desaprovechar. La próxima, por favor. Algunos elementos para seguir andando. Hay una apuesta, que es la apuesta de la investigación del conocimiento, pero lo que yo decía, creo que ese provocar ese cambio epistemológico y epistémico nos va a llevar tiempo, pero es necesario hacerlo. Y no es, voy a ir un poco rápido aquí porque ya me quedan 10 minutos y como empezamos tarde quiero colaborar aunque sea regalando 5 minuticos, ¿cierto? Entonces voy a hacer como un resumen de estas últimas diapositivas. Si me llevas a la última diapositiva, por favor, y yo voy contando. Entonces, hay un reto que es de conocimiento y que es también un desafío, insisto, epistémico, no para ir en contra de, o sea, yo por ejemplo estoy estudiando todo el tema de colonialidad del saber, colonialidad del poder, todo esto. Creo que como construcción de mi propio pensamiento es importante, pero yo me hago la pregunta si quiero ir en contra de él. O cómo logramos nosotros construirnos desde esa historia, superar eso, pero también aprender a mirarnos desde este presente que nos está ofreciendo ello. Y eso requiere un cambio de pensamiento. Y eso requiere un cambio de paradigma, ¿cierto? Creo que nuestro campo, y pues nosotros lo hemos vivido, nuestro campo es semillero para la investigación. Todas estas prácticas, todos estos grupos con los que nos encontramos, todos estos diálogos en los que entramos son oportunidades de investigación, ¿cierto? Y son oportunidades de producción de conocimiento y oportunidades de crearnos desde otra mirada. Otro elemento que considero importante es cómo logramos nosotros como colectivo también mirarnos, cuando digo desde una mirada transnacional, es cómo dejar de mirarnos a nosotros mismos. Porque un poco lo que uno ve es que cuando se trabaja y se estudia en este tema del ocio y la recreación, solo nos estamos mirando todo el tiempo, sí, como se dice vulgarmente, nos estamos mirando nuestro propio ombligo. Creo que es necesario que la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad deje de ser un discurso y sea una realidad, pero no para que nos expliquen desde otras disciplinas. Y yo no estoy hablando aquí de la pretensión de que el campo sea disciplina. O sea, yo me paro en el concepto de campo desde la teoría de Bourdieu, que pues que me ha servido a mí también, ¿cierto?, para explicar ni para explicar, pero sí es como nosotros entramos en un diálogo distinto y más, con una postura mucho más de igualdad con las otras disciplinas, ¿cierto? Porque como no
y hablo particularmente de nuestros países, sé que la situación no es igual en otros continentes. De todas formas, el campo de la recreación como campo académico sigue siendo estatus subordinado en nuestras universidades, ¿cierto? Y no es reconocido. Y se tiene que pelear mucho esa mirada. Entonces, ¿cómo lograr nosotros crear ese otro distinto? Lo otro es cómo logramos, porque el campo de ocio y la recreación no se da fuera de la realidad, cómo logramos vincularnos a otros propósitos mayores también en nuestros países. Cierto que tiene que ver con problemas económicos, con problemas sociales, sin que eso quiera decir que instrumentalicemos lo que hacemos, porque creo que siempre tendrá que existir ese campo. Pero cómo logramos, incluso desde lo que somos cada uno como colectivo que trabaja en el tema del ocio, la recreación y el tiempo libre, las preocupaciones por la dignificación del recreador, por ejemplo, que hablábamos esta mañana que, por ejemplo, en Colombia la recreación se sostiene con recreadores empíricos, ¿cierto? Y muchos son tratados de una manera que no los dignifica ni como seres humanos ni como profesionales, independientemente de cuánta experiencia se tenga. Entonces, ¿cómo logramos nosotros además construir agendas concretas? Porque somos muy discursivos, hablamos mucho, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta de América Latina? Que si somos colectivos pequeños, grandes, unos están trabajando con este enfoque, otros con este, otros con otro distinto, pero ¿cómo logramos encontrar un objetivo común para trabajar? ¿Cierto? Y darnos la pelea desde ahí, porque, insisto, creo que estamos en un momento de mucha potencia, lo que somos, nuestra práctica, nuestra cultura, ese movernos por una utopía que nos lleva, como dice de Sousa Santos, es esa utopía que nos lleva siempre a buscar condiciones mejores, ¿cierto? Y condiciones mejores para un desarrollo humano también distinto, nos ayuda. Creo que a veces ese ser viscerales, a veces hacer esas apuestas tan fuertes, también puede convertirse en una fortaleza a nuestro favor. Muchísimas gracias.